dentro de los proyectos que uno podría desarrollar, ¿verdad? Y aquí busqué algunos proyectos de diferentes áreas. Por ejemplo, ahorita que estamos con este tema de la pandemia, ¿verdad? Dentro del área de la salud, ¿verdad? Uno podría decir, ok, ahorita tenemos que procurar mantener el distanciamiento social. Y sabemos que si nos desplazamos a algún lugar, ocupamos mantener como mínimo la distancia de 1,8 metros, ¿verdad? Aquí aparece 2 metros, ahí ustedes definirán si 1,8 o 2. Y entonces, ¿cuál es la idea? Pues básicamente, si yo soy esta persona del centro, yo podría diseñar un pequeño prototipo que esté censando la proximidad con los elementos que hay a mi alrededor. Y entonces, si se rompe esa barrera límite de los 1,8 metros, pues que emita una alarma y entonces yo sé que tengo que moverme hacia algún lugar para mantener esa distancia, ¿verdad? Entonces, es una aplicación interesante que uno podría desarrollar. ¿Cómo lo vería desde el punto de vista de Arduino? Entonces, básicamente lo vería como este dibujo de la izquierda. Entonces, vean que aquí tenemos un Arduino. Y quizás lo primero que uno podría ver es que esta placa, perdón, es una placa pequeñita. Entonces, ese Arduino se conoce como Arduino Nano. Y es algo que veremos, que voy a comentar, bueno, de una vez. En general, no solamente tenemos la placa que yo les enseñé al inicio, que es Arduino 1, sino que hay diferentes tipos de placas que varían en, por ejemplo, su capacidad de memoria, su tamaño, dependiendo del tipo de aplicación que uno quiere. Si uno quiere desarrollar un prototipo como este de bolsillo, pues el tamaño es muy importante y uno debería procurar de que no quite mucho espacio. Por eso hay Arduinos también específicos para este tipo de aplicaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos el Arduino, que es el sistema inteligente. Acá tenemos un sensor ultrasónico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él tiene dos funciones, la de emisor y la de receptor. Entonces, básicamente lo que hace es enviar una onda a través del aire. Entonces, cuando esa onda detecta algún objeto, en este caso alguna otra persona, esa onda va a rebotar y va a volver a llegar al sensor. Entonces, ese tiempo que tarda la onda en ir y venir, le va a dar una indicación al sensor de cuál es la distancia a la que se encuentran las personas alrededor, ¿verdad? Y entonces, por acá podemos observar otro elemento, un beeper. Entonces, básicamente este elemento es el que va a emitir algún sonido o alguna alarma indicando usted tiene que alejarse, ¿verdad? La distancia en este momento es menor a 1,8 metros. ¿Verdad? Y aquí tenemos también un pequeño sistema de alimentación. Entonces, ¿cuál es el detalle? El detalle es que cuando uno está diseñando un prototipo, ¿verdad? Ese prototipo tiene diferentes fases. No solamente hay que garantizar que funcione bien en una primera etapa donde uno hace las conexiones de todos los elementos, sino que uno también debería garantizar que cuando yo ande ese prototipo en el bolsillo, los componentes no se desconecten entre sí y que también ese prototipo no se vea afectado por condiciones ambientales, llámese en humedad, agua, polvo, suciedad. Entonces, como se observa en la figura del centro, uno también debería diseñar lo que uno usualmente conoce como un case o una estructura que proteja a los componentes de todas esas condiciones o variables que se suelen presentar, ¿verdad?, en cualquier momento. Y aquí ya a la derecha, entonces podemos ver el prototipo final, ¿verdad? Entonces ahí probablemente la persona anda una batería portátil y a esa batería portátil la utiliza para alimentar el sistema. Y entonces probablemente esto lo puede andar en el bolsillo o en alguna bolsa de la camisa, por ejemplo. Entonces, esa es una aplicación ahí bastante interesante. En el área de la salud, otra aplicación, por ejemplo, podría ser la de medir la frecuencia cardíaca. Entonces, nosotros sabemos, ¿verdad?, que dependiendo de las actividades físicas que estemos desarrollando, así va a ser la cantidad
así va a ser la cantidad de oxígeno que nosotros necesitamos en nuestras venas para ejecutar una determinada acción. Entonces, no es lo mismo que yo esté sentado o de pie sin ejecutar algún otro movimiento que, por ejemplo, yo esté nadando o jugando bola, ¿verdad? Son dos tipos de actividades distintas. Entonces, estuve leyendo, ¿verdad? Y, por ejemplo, si uno está sentado, entonces los latidos del corazón oscilan deberían oscilar como entre 50 y 100 latidos por minuto. Y si uno llega a hacer una actividad de mucha exigencia, por ejemplo, correr o una maratón o algo similar, la cantidad de latidos por minuto podría llegar hasta 200. Entonces, ¿cuál es el detalle? El detalle es que podría haber alguna persona que tenga algún problema cardíaco. Entonces, esa persona debería estar cuidando muy bien qué tipo de actividades está desarrollando. Entonces, una forma sería implementar un sistema como este, ¿verdad? Entonces, básicamente, aquí lo que tenemos nuevamente es un Arduino, ¿verdad? Probablemente este sea un Arduino Nano. Tenemos un sistema de alimentación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Este es un sensor de pulsos, ¿verdad? Que va a medir precisamente los latidos del corazón. Y entonces, dependiendo de que también estén los latidos del corazón, dependiendo de la actividad que hace la persona, dependiendo de la edad de la persona, que también juega un papel muy importante, entonces así se puede activar un sensor de vibración, ¿verdad? A modo de alarma, o incluso se puede activar una alarma sonora, ¿verdad? Entonces también es una aplicación bastante interesante. Otra aplicación, ¿verdad? Sería, por ejemplo, en pruebas de rendimiento físico. Entonces, bueno, probablemente estos jugadores se les hacen muy conocidos, ¿verdad? Son del Real Madrid, Sergio Ramos y Keylor Navas. Y entonces, ¿verdad? Uno podría pensar, ok, yo sé que los jugadores usualmente tienen que soportar 90 minutos, ¿verdad? Y si es un equipo de alto nivel, probablemente son 90 minutos muy intensos. Entonces, ¿cuál es una forma de evaluar el rendimiento que tuvo el atleta durante ese partido? Y también saber para el entrenador si en algún momento tiene que cambiarlo. Pues nosotros podríamos diseñar un pequeño prototipo, ¿verdad? Con una especie de sensores especiales que se conocen como unidades de medición inercial, que básicamente lo que están haciendo es almacenando la información en instantes de tiempo específicos de los jugadores en relación con un punto de referencia. Entonces, si uno tiene información de las distintas posiciones en las cuales estuvo ese jugador y uno sabe en qué tiempos se dieron esas posiciones, entonces uno puede calcular información como, como la velocidad promedio o el recorrido total de ese jugador durante el partido. Y entonces así el entrenador podría decir, no, ya usted llegó al límite, ya a los 70 minutos ya usted llegó al límite de su capacidad máxima, ¿verdad? Ya está muy agotado, entonces debemos reemplazarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo veríamos esto desde el punto de vista de Arduino? Entonces, vean que aquí tenemos un Arduino, ya aquí se utiliza un Arduino un poquito más grande, entonces tenemos la alimentación, tenemos unidades de medición inercial, que son básicamente las que registran las posiciones e instantes de tiempo del jugador. Y entonces algo muy interesante es lo siguiente, ¿verdad? Que nosotros, y Arduino esto lo facilita mucho, podemos enviar esa información del jugador a través de tecnologías como Bluetooth o Wi-Fi, ¿verdad? Podemos enviar esa información a una aplicación, ¿verdad? Entonces, más adelante Jeremy nos va a comentar un poco de eso, pero entonces, por ejemplo, hay una aplicación que se conoce como Blink, ¿verdad? Entonces uno puede enviar esa información y entonces digamos que el entrenador tiene la aplicación móvil y está monitoreando, ¿verdad? Cómo se ha comportado el jugador dentro del terreno de juego. Entonces, con base en esa información que él está viendo en el celular, puede tomar determinadas decisiones.
Y véanlo acá, en la figura de la derecha, ¿verdad? Se muestra dónde se puso el prototipo, que básicamente se colocó en la pierna del jugador. Entonces, esta fue una aplicación interesante. Ahora, otra muy interesante, por ejemplo, es para mejorar la comunicación. Entonces, supongamos que alguna persona tiene alguna discapacidad auditiva y quizás esa persona solamente puede, ¿verdad?, comunicarse por señas, ¿verdad? Y quizás para uno no haya tomado la iniciativa de aprender lesco o este lenguaje, ¿verdad? Como podemos observar en la imagen, dependiendo de la posición de los dedos de la mano y de la palma de la mano, así se va a estar haciendo énfasis en un determinado símbolo o letra. Entonces, ¿qué podría hacer uno? Uno podría desarrollar un prototipo que reconozca este tipo de lenguaje de señas y le diga a uno, ok, con esta seña está indicando la letra A, con esta otra la letra C, con esta la E, y así sucesivamente. Entonces, uno podría pensar, por ejemplo, en un guante, ¿verdad? Entonces, como pueden observar en este guante, en cada uno de los 5 dedos, ¿verdad? Hay una especie de sensor que usualmente se conoce como acelerómetro. Entonces, con estos 5 sensores que hay en los dedos de la mano y con otro sensor que hay aquí en la palma, entonces uno puede hallar el desplazamiento relativo entre la palma y cada uno de los dedos para así determinar con esa información cuál es el símbolo que se está tratando de transmitir. Entonces, aquí conseguí este video, ¿verdad? Voy a ponerlo para que vean este prototipo en funcionamiento. Entonces, vean que esta es una aplicación muy interesante, ¿verdad? Y que podría ayudar a bastante gente. Entonces, la idea es ir viendo proyectos también similares para que ustedes también se motiven a implementar este tipo de iniciativas. Entonces, otro proyecto ya enfocado puramente en el área de robótica, ¿verdad? Es, yo puedo diseñar un pequeño vehículo, un pequeño carro, y entonces a mí me gustaría, por ejemplo, controlar la velocidad a la que se mueven ambas ruedas. Y entonces, si yo controlo la velocidad a la que se mueven ambas ruedas, yo también puedo controlar cuál es la posición o el sentido, perdón, de giro. ¿Por qué? Porque si una rueda va más rápida que la otra, probablemente el carro va a girar en sentido horario o antihorario. Entonces, controlando la velocidad, también uno puede controlar la orientación. Entonces, como notan aquí, el elemento principal es el Arduino, ¿verdad? Y este Arduino va a recibir información de sensores, sensores de posición, sensores, por ejemplo, infrarrojos, porque probablemente lo que nosotros queramos es que ese carro que hemos implementado evite obstáculos, evite paredes, ¿verdad? No esté chocando por todo lado. Y entonces, con base en esa información, él genera ciertas salidas de voltaje que vamos a aplicar a los motores que van conectadas a estas ruedas para que el motor se mueva a los motores, porque son dos, se muevan a una cierta velocidad. Entonces, aquí también busqué un video sobre este prototipo y entonces lo interesante es que el control o las señales de referencia o los valores deseados de velocidad se los podemos dar también a través de una aplicación. Entonces vamos a verlo acá en funcionamiento.
Entonces noten cómo en el celular, ¿verdad? Se va dibujando la trayectoria que va siguiendo el carrito. Y cuando se acerca a la pared, ¿verdad? Él también tiene la capacidad de girar al detectar ese obstáculo. Y uno también le puede enviar comandos, ¿verdad? Cambie la dirección utilizando la aplicación. Entonces, esto también es otra aplicación interesante y uno también podría desarrollar. Entonces, aquí se muestra un esquemático de cómo implementaría uno esto en Arduino, ¿verdad? Usualmente, cuando uno está desarrollando un proyecto y si es muy complejo, con mayor razón todavía, uno suele implementar un diagrama de flujo. Entonces, por ejemplo, aquí uno puede notar que lo que tenemos es la placa del Arduino, ¿verdad? Que le va a decir a los motores con qué velocidad deben moverse. Tenemos aquí los sensores que dan información de la posición actual del carrito. Y aquí también tenemos la información con las características deseadas del funcionamiento del sistema que nosotros estamos enviando a través de la aplicación. Entonces, usualmente, uno hace este tipo de diagramas para poder implementar adecuadamente el proyecto. Entonces, otro campo también bastante interesante es el de la automatización de procesos. Y en general, vean que automatización abarca muchas áreas, ¿verdad? Es como un nombre muy general. Entonces, acá, por ejemplo, en esta imagen de la izquierda, básicamente lo que se está regulando es la cantidad de agua que se le está suministrando a esta planta. Entonces, dentro de esta cajita, hay uno, bueno, no se ve muy claro, pero ahí básicamente está el Arduino. Tenemos unas bombas de agua, unos sensores de temperatura y humedad que están ahí en la planta, ¿verdad? Hay sensores de humedad que uno puede conectar cerca de las raíces de la planta. Y entonces, dependiendo de cuáles sean esos valores, ¿verdad? Podemos decir si debemos o no activar la bomba, ¿verdad? En esta imagen de la derecha se nota también que hay una pantallita, una LCD, que nos permite estar monitoreando, ¿verdad? Las distintas variables de temperatura y humedad. Por ejemplo, para saber si la bomba está funcionando bien o no, ¿verdad? Entonces, esta es otra aplicación que podríamos tener. Ahora, otra aplicación interesante sería, por ejemplo, la de secado de granos de café. Entonces, aquí Jeremy nos va a contar cómo fue su experiencia trabajando con Arduino en la implementación de este proyecto. Buenas tardes. Nosotros tomamos este proyecto como una sugerencia del profesor enfocado en el sistema de secado de café, pero en este caso sería automatizado, ya que tradicionalmente el secado de café se puede generar al sol, como se observa en la figura de la presentación. Y ese proceso tiene, tiene un tiempo aproximado de entre 5 y 10 días. Y bueno, como estamos viendo en la imagen, es al aire libre y por lo tanto depende 100% de las condiciones climáticas. Es por esto de que nos interesamos en desarrollar un sistema que nos permita regular y controlar la humedad y la temperatura, que es lo que definen la calidad del producto al final. En cuanto al sistema de control, tomamos como base la aplicación de un Arduino Uno, como los que ha venido presentando el profe. Él ha mencionado las características principales y nosotros tomamos esas características para tomar las señales o la información, principalmente los datos que nos generan los sensores. Los sensores están dentro de un contenedor que más adelante vamos a ver. Esos sensores nos permiten tomar la información de la humedad y la temperatura en tiempo real y transmitirla al Arduino. El Arduino está haciendo el papel de un controlador, es decir, nos controla
las acciones que se van a implementar, ya sea en el sistema de calefacción o en el sistema de alimentación. El sistema de calefacción, en nuestro caso, se basa en una resistencia para calentar aire y en un ventilador. Y con esto, pues, impulsar el aire caliente hacia el café y de esta forma disminuir la humedad. Seguidamente vemos aquí en el centro, la imagen del centro, una aplicación, la aplicación móvil. Se logró ensamblar, en este caso no es por Bluetooth, sino por Wi-Fi, ¿verdad? Porque nos permite tener el acceso a la información sin importar la distancia. Es decir, podemos estar en la casa de, no sé, de la familia o así, y tener la información en la mano del proceso. Ahí podemos ver imágenes del proyecto. En la de la izquierda está el Arduino con el circuito, los sensores y esa lucecita roja que se ve más a la izquierda es el módulo que nos permite la conexión con internet. Y más a la derecha vemos el resultado final. Vemos que adaptamos un bote de basura para implementarlo como contenedor y secador. Y eso sería, básicamente. Muchísimas gracias, Jeremy. Con gusto. Entonces, aproximadamente con esta implementación de este sistema, el secado del café se reducía a ¿cuántas horas? Sí, el secado de café se reduce aproximadamente a una duración, tiene una duración de 3 horas. Sin embargo, podemos ver en la imagen que es una cantidad pues poca. Sin embargo, si se hiciera a gran escala, de igual forma se reduciría en aproximadamente 5 veces el tiempo normal de secado al sol. También contamos con un video que tal vez podamos presentarles, no sé si ahorita o al final. Sí, si gusta, lo vemos de una vez. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles el video del funcionamiento. Para mostrar el funcionamiento del secador, es una prueba de funcionamiento, básicamente. Acá está Ale con una aplicación que le va a permitir controlar el sistema. Ahí se muestra la gráfica de humedad y temperatura. Vemos el código donde se está ejecutando perfectamente. Está la lectura de la humedad y la temperatura. Los valores son para la prueba. Acá tenemos el circuito, el Arduino con el controlador, el LED, el sensor y el módulo para Wi-Fi. Sí. Acá Ale va a realizar una activación y desactivación del sistema. Ahí escuchamos cómo el sistema de calefacción se desactivó y ahora lo va a activar nuevamente. Escuchamos cómo el sistema de calefacción, aquí ya se siente otra vez el aire que está saliendo, caliente, la temperatura aproximadamente de ¿cuánto era? Como de 45, 40, sí, y vemos cómo se sigue manteniendo acá la humedad y la temperatura. Ahora vamos a realizar la otra prueba de funcionamiento, que en este caso no va a ser con el teléfono, sino propiamente con el sensor, para que active y desactive el sistema de ahí está la humedad y la temperatura, que coinciden con los valores que se muestran acá abajo. Vamos a realizar la prueba. Bueno, en este caso el límite de humedad lo pusimos en 80 para la prueba, ¿verdad? Entonces Ale le va a meter humedad al ambiente para que se active nuevamente el sistema de calefacción. Aquí está el sensor para que vamos a le va a tirar un coronavirus. Ahí le tiró el coronavirus y debería de activarse el sistema de si se siente como el aire sale por esos orificios y entonces se demuestra que está funcionando todo perfectamente. Acá podemos ver la humedad ahora está en 90 y la temperatura está en 25.8. Y siempre uno lo puede apagar desde... Ok, sí, si sigue funcionando esto. Ahí se demuestra. Préndalo. Ahora que está dentro del... Ahí está. Bueno, en ese video se muestra, por dicha no había coronavirus, pero se muestra que la humedad, el sensor lee la humedad y le manda las indicaciones, bueno,
el Arduino toma esos valores y los interpreta para la ejecución de las acciones en los actuadores que el profe mencionó anteriormente. Entonces, muchísimas gracias a Jeremy por su participación aquí. Y entonces, en ese taller también gratamente contamos con la participación del profesor Jairo Guadamuz. Entonces, pues él nos va a comentar un poco acerca de las experiencias que ha tenido en estos procesos de enseñanza y aprendizaje con Arduino. Entonces, adelante, Jairo. Muchísimas gracias. Bien, contarles un poco, soy profesor en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información y hace algunos años que imparto un curso de licenciatura que se llama Herramientas Web, Herramientas y Aplicaciones Web para Unidades de Información Educativas, que lo que busca es dotar a los futuros bibliotecólogos de escuelas, colegios, bibliotecas universitarias, cualquier biblioteca con alguna orientación pedagógica o educativa. La idea es dotarlos de herramientas tecnológicas para poder trabajar con sus funciones habituales. Esto se debe a que las bibliotecas han estado transformándose, han estado sufriendo transformaciones con respecto a la forma en la que interactúan con las comunidades. Entonces las bibliotecas ya no es ese lugar donde se va simplemente a leer e investigar, sino que ahora es un espacio para crear. Hay toda una tendencia en Europa, en Estados Unidos, en países del sur, sobre la creación de maker space y talleres de prototipado en las bibliotecas para lo que es alfabetización informacional. Entonces se usa la robótica, se usa Arduino, se usa Makey Makey, se usan impresoras 3D, cortadores láser. Tomando en cuenta este contexto es que se introduce esta temática dentro de este curso de licenciatura. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva. ¿En qué consiste la estrategia didáctica que realicé con estos estudiantes? Bueno, lo primero que se realizó fue un taller con MBlock. Al principio utilizábamos Scratch, pero por algunas sugerencias que tuvimos con algunas personas que nos asesoraron, nos pasamos a MBlock por un tema de que a nivel de comunidad, MBlock está ofreciendo un poquito más estabilidad y más líneas de programación. MBlock nace como un Scratch, solo que modificado. Entonces, ustedes ya van a ver ahora que en el taller les expliquen un poco sobre lo que es Scratch. No es otra cosa más que un software de programación en bloque, pero es un software de programación que incluso se utiliza para enseñar esta lógica de programación a niños. Lo que hace es trabajar con bloques de colores. Entonces, los bloques que tienen que ver con movimientos tienen un color, los que tienen que ver con condicionales tienen otro color, y es muy oportuno para enseñarles. Entonces, tomamos a 16 estudiantes de la licenciatura a través de este curso, les dimos un taller de MBlock en el que tenían que realizar algunos retos muy básicos, como hacer un piano que sonara con las teclas de la computadora, o hacer un cuento, una animación para cambiar skins del personaje, hacer movimientos, hacer condicionales. Y esa fue la primera fecha. La segunda fecha tuvimos un taller teórico práctico de Arduino, que básicamente es parecido a lo que estamos recibiendo hoy, que es Arduino, que es un actuador, que es un sensor, por qué usar una placa o por qué usar la otra, en qué momento hago una conexión. Y en este mismo taller, que era teórico y práctico, empezamos ya a hacer algunos circuitos básicos, como por ejemplo encender una luz, que pueden verla en la fotografía de la derecha. Lo que ustedes ven allí es un prototipo muy básico, un ejercicio muy sencillo de cómo encender una luz mediante la programación de MBlock. Entonces, ellos aprenden esto en el primer taller. En el segundo taller, que es completamente práctico, se les enseñan un par de retos más sobre cómo usar un servomotor, sobre cómo utilizar de pronto algún sensor de movimiento o de audio, de sonido. Y después de breves
explicaciones y una que otra demostración. Entonces les dimos una asignación que es el trabajo final del curso, básicamente. El curso está acompañado de que ellos también aprendan a hacer videos, afiches, tiras cómicas en internet, pero el trabajo final es juntar todo eso para crear, junto con Arduino, una estrategia didáctica para una biblioteca. Es decir, en bibliotecología estudiamos un concepto que se llama integración curricular, que básicamente es que el docente de cualquier asignatura, ciencias, matemática, inglés, trabaje de la mano con la biblioteca para desarrollar algún contenido de su clase. Entonces, si el docente de ciencias está enseñando energías limpias y quiere explicar el funcionamiento de una hélice que genera energía eólica, entonces la idea es que el bibliotecólogo pueda sumarse a esta planificación de la clase y mediante el uso de Arduino, junto con el profesor, construyan un prototipo para que el estudiante pueda decir, ok, quiero aprender cómo funciona la energía eólica, lo voy a hacer a través de la construcción de este prototipo que trae el profesor, y así entiendo que si la hélice se mueve, la luz llega a las casas y entonces se encienden las casitas. O si quiero enseñar sobre, no sé, sobre tránsito, entonces hacer todo un circuito para que cuando la luz roja del semáforo de vehículos esté encendida, la luz verde del peatonal esté encendida también y suene un pitito, reproduciendo todo lo que se ve en educación vial. Entonces, los muchachos se les asignó esto y tenían que elegir un contenido del MEP. Tenían que diseñar una estrategia para hacer integración curricular de este objetivo del MEP. Y después diseñar un prototipo con Arduino para implementar esta estrategia que incluyera 2 sensores y un actuador. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Una vez que todos los estudiantes se dividieron en grupo, hicieron estos trabajos, hicimos una feria de estrategias didácticas con microprocesadores de Arduino. Entonces, en una aula de la Escuela de Bibliotecología, los muchachos montaron un stand para tomar en cuenta todos los otros recursos que habíamos visto en el curso. Entonces, hicieron videos, infografías, tiras cómicas para apoyar la estrategia didáctica que estaban proponiendo y mostraban el funcionamiento de su prototipo con una maqueta o con alguna construcción a escala que pudiera tener el desarrollo de este contenido. Pueden ver algunas de las fotos en el afiche. Esta fue la afiche que tuvimos promocional, donde los estudiantes están aprendiendo a usar Arduino, a hacer sus primeras conexiones. Pasamos a la siguiente diapositiva. Finalmente, los estudiantes hicieron varios proyectos. El que tenemos en posición vertical es una hélice que es para enseñar todo lo que es la energía eólica. Entonces, cuando apretan el botón, la computadora a través de MBlock está programada para enviar la señal al Arduino y que entonces mueva el servomotor que hace que la hélice del generador empiece a dar vueltas. Y de manera simultánea está programado para que si está dando vueltas en una condicional, si está dando vueltas la hélice, entonces la luz de la casita se enciende. Por supuesto, la fotografía no nos ayudó mucho a ver que la luz está encendida, pero realmente la luz de la casita se enciende al mismo tiempo en el que las aspas de la hélice giran. Tomando en cuenta esto, los estudiantes aprenden que una fuente de energía limpia es la energía eólica y que esta puede suministrar diferentes posibilidades de corriente en una habitación, en una casa, en un edificio. Lo que se hace con este tipo de estrategias es que el estudiante, como está creando, pone mucha más atención a la materia, le es mucho más llamativo y más fácil aprende términos, conceptos y explicaciones. A la derecha, en la parte superior, hay una avioneta del Principito con los diferentes planetas que visita el Principito, de forma tal que está hecho para que los estudiantes memoricen los planetas que visita el Principito, y esta avioneta se mueve con ángulos de, no me acuerdo si son 15 grados cada uno, exactos, para que señale el planeta que se está trabajando.
Entonces, el estudiante aprende a construir esta maqueta y entonces aprende cuando estuvo en el planeta del político, cuando estuvo en el planeta X, Y o Z del Principito, cuando llega a la Tierra. En fin, la avioneta es una reproducción de la avioneta que usa el aviador en el Principito, y el contenido que los estudiantes eligieron es justamente el análisis literario de la obra del Principito, que está dentro del currículum del MEP. Y en la parte inferior es un ejemplo del que ya les hablé, es el contenido que se enseña es educación vial. Entonces los estudiantes aprenden a hacer el circuito del semáforo, incluyendo el pito que utiliza el semáforo peatonal, hacen la maqueta y lo que aprenden es educación vial. Cuándo puedo pasar por el paso peatonal y cuándo no, cuándo es el derecho de vida de los vehículos y cuándo no, y por supuesto el Arduino que está conectado aquí está programado para que haya una secuencia lógica, en el sentido de que se pone en verde, después en amarillo en muy poco tiempo y después de una vez a rojo. Cuando eso sucede en el semáforo de los vehículos, el semáforo peatonal funciona como un semáforo peatonal ordinario. Cuando está en verde está pitando y cuando está en rojo se mantiene silencioso, de manera invertida al semáforo vehicular. Esto lo hicieron los chicos desde cero. Ellos empezaron a crear los prototipos a través del software Tinkercad. Una vez que probaron y testearon en el software Tinkercad los prototipos, se trasladaron a fabricarlos con las placas. Las placas nos las facilitó el programa de tecnología educativa, Protea, y nos facilitaron todos los sensores, los actuadores, todas las luces LED, en fin. Y los chicos, con materiales que ellos conseguían, fabricaban sus maquetas y conseguían extensiones para los cables para que la plaquita de Arduino quedara escondida en la maqueta y las luces llegaran a donde tenían que llegar, o el servomotor llegara a donde tenía que llegar. Este ejercicio lo hicimos hace un año y este año lo replicamos. A pesar de que estábamos en la virtualidad, volvimos a dejar este trabajo final y los chicos lamentablemente no pudieron hacer sus maquetas, pero sí lo hicieron a través de Tinkercad y tuvimos interesantes ideas, como por ejemplo, me pareció muy curioso escucharlos hablar sobre lo que es el coronavirus y un sensor de movimiento para saber la cercanía de las personas. Esa fue una de las ideas que tuvieron los muchachos, usar un sensor de proximidad para determinar si estaban violentando o no el 1.8 metros que debemos tener de distancia en medio de esta crisis sanitaria. Y bueno, básicamente este es el proyecto, lo disfrutamos mucho, los estudiantes lo disfrutaron también. De hecho, pasamos un instrumento y la mayoría de los estudiantes se mostró muy complacido con aprender de esta manera, y además creen firmemente en que es una estrategia didáctica oportuna para escuelas y colegios, en el sentido de que no es lo mismo enseñar en la pizarra las luces del semáforo que los chicos construir su propio semáforo y verlo funcionar. Se entiende mucho mejor y se memoriza mucho más porque se está disfrutando en el proceso de creación. Básicamente eso sería. Muchas gracias. Con mucho gusto. Más bien a usted las gracias, don Jairo. Muy interesantes estas aplicaciones y muy interesante eso que usted propone, ¿verdad? De que ahorita las bibliotecas se están remodernizando, ¿verdad? Para que sean espacios también de crear y de innovar. Entonces, precisamente, la idea de estos espacios, ¿verdad? Es que ustedes tomen ese tipo de iniciativas para que traten de implementar proyectos haciendo uso de tecnologías como Arduino, como impresión 3D, con el uso de impresoras láser, ¿verdad? Y estos proyectos, pues la verdad les quedaron bastante chivas, ¿verdad? Yo hasta este año me incorporé al programa de tecnologías educativas, pero se nota que ya tienen buena experiencia, don Jairo, trabajando, entonces, porque estos proyectos se ven muy completos. Afortunadamente hemos tenido estas oportunidades. Hazel y en su momento Sofía, quien era asistente de Protea, nos apoyó muchísimo para este aprendizaje. De verdad que fue muy bonito, porque también para mí fue una primera experiencia también.
Entonces fue muy bonito aprender junto con ellos. Y yo no sé si hay en la sala alguna persona que se dedique a la docencia, ya sea universitaria o en colegios o escuelas, que vean las bibliotecas. Ahorita el MEP tiene un concepto que se llama Bibliocra, que es Centro de Recursos de Aprendizaje, y la idea es convertirlas en este tipo de espacios. Entonces, acérquense a Protea para aprender todo esto y después tóquenle el hombro al bibliotecólogo de su institución para poder llevar a cabo ejercicios como estos con los estudiantes. Sí, súper bien. Muchísimas gracias por todas las ideas y toda esta experiencia que nos ha compartido, don Jairo. Definitivamente va a ser de mucho provecho. Y como menciona don Jairo, ¿verdad? Ahí se pueden acercar en el momento en que gusten a Protea y comentarnos, de sus iniciativas, y ahí nosotros trataremos de darle el soporte. Vean que usualmente cuando uno piensa en proyectos muy complejos, siempre uno tiende a desarrollarlos en etapas. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren desarrollar algo que funcione a través de una aplicación móvil, pues uno lo que hace es, lo primero, probar cómo comunicar el Arduino con una aplicación móvil, ¿verdad? Y ya solo esa etapa del proceso, uno la puede aplicar en sistemas muy diferentes, como un sistema de domótica, donde quiera controlar las luces de una casa, como un sistema para educación vial, donde yo quiera presionar el botón para permitir el paso de peatones, ¿verdad? Entonces, usualmente los sistemas muy complejos, se basan en partes más pequeñitas que uno puede ir abarcando, ¿verdad? Y ya cuando uno comprende cómo desarrollar esas etapas pequeñas, ya puede implementar otros proyectos, ¿verdad? Entonces nuevamente agradecerle a don Jairo por compartirnos esta experiencia. Y ahora... Gracias por la oportunidad. Con muchísimo gusto. Y ahora lo que vamos a hablar un poco es de cuáles son las partes principales de Arduino, ¿verdad? Para que ya se vayan ubicando un poco más en este tipo de dispositivo. Entonces, si hablamos de la parte física o la parte de hardware, ¿verdad? Lo primero y muy importante es el sistema de alimentación, ¿verdad? Como mencionaba don Jairo, puede ser que uno tenga el Arduino por un lado y tenga el sistema de alimentación. Pensemos en un toma corriente muy lejos, ¿verdad? Entonces hay que buscar formas de cómo hacer toda la adaptación para poder alimentar el sistema. En general, cuando uno trabaja con una placa como estas, que es la de Arduino Uno, ¿verdad? Hay dos formas en que uno puede alimentarlo o darle la energía para que pueda funcionar. Por ejemplo, a través de puertos USB. ¿Y qué implica eso? Que nosotros podemos alimentar el sistema a través de una computadora. Básicamente la computadora, a través de esos puertos, lo que hace es mandar una señal de 5 voltios con la que uno energiza ese sistema. O la otra forma, ¿verdad? Es, por ejemplo, utilizando algo similar al cargador de las computadoras, de las portátiles, ¿verdad? Básicamente es un sistema que se encarga de convertir esos 120 voltios, que son AC, en un nivel de voltaje DC, que usualmente ronda de 5 a 9 voltios, para que pueda alimentarse el Arduino, ¿verdad? Esa es una forma de hacerlo. Si uno quiere diseñar un prototipo y uno quiere que sea portátil, ¿verdad? Podría utilizar también baterías. Todo eso es válido y esta es una parte muy importante, ¿verdad? Del sistema de alimentación. Otra parte muy importante es el microcontrolador en sí. Entonces, aquí tenemos este microcontrolador que es el Atmega 328. Y entonces, cuando uno habla de microcontrolador, uno está hablando de un sistema completo que es capaz de recibir información, que sería la información que nosotros obtendríamos gracias a los sensores, que es capaz de almacenar información en una memoria, porque ocupamos guardar todos esos datos para posteriormente ejecutar alguna acción. Y también tenemos una parte interna que sería el microprocesador, y digamos que ese es el cerebro de nuestra máquina, ¿verdad? Es el que se encarga de ejecutar todos los cálculos y decir, ok, vamos a activar esta lámpara LED,
vamos a activar este motor, vamos a activar esta bomba de agua, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos ver dónde se encuentra la unidad inteligente, ¿verdad? Esa unidad que se encarga de ejecutar esas acciones puntuales. Entonces, antes de proseguir con otras partes importantes, vamos a ver un par de conceptos que son muy importantes para poder entender lo que viene, que son el concepto de digital y el concepto de analógico. Entonces, siempre que a uno le hablen de digital, uno lo que debería pensar es en una señal, por ejemplo, esta señal cuadrada que se ve aquí, o esta señal de pulsos, que solamente puede tomar dos valores. Si ven aquí mi cursor, aquí estaría en bajo o en la parte baja de la onda, y si ven aquí estaría en la parte alta de la onda. Entonces uno podría hablar de que se tienen dos estados, uno bajo y uno alto, o dos estados que podríamos llamarlos como 0 o 1. Entonces, ¿cuál es un ejemplo típico de algo que podríamos asociar a lo digital? Por ejemplo, en nuestras casas, encender un bombillo, encender una luminaria, ¿verdad? Si corremos el interruptor o presionamos el interruptor, ¿verdad? Se va a encender el bombillo. Ese es un estado, el estado de encendido. Pero si lo volvemos a presionar, probablemente el bombillo se va a apagar. Entonces, ese sería el estado de apagado. Entonces, siempre que nos hablen de digital, nosotros debemos asociarlo a que el sistema solo puede tener dos estados, encendido, apagado, 1 o 0, ¿verdad? Que también uno lo puede asociar, por ejemplo, al funcionamiento de las computadoras, ¿verdad? Cuando uno escribe muchas instrucciones en el teclado, pues uno escribe palabras y frases, pero al final lo que está entendiendo el procesador de la computadora son unos y ceros. Y con esos dos valores, 1 o 0, él está ejecutando un montón de funciones. Y el otro concepto también muy importante es el concepto de analógico. Entonces, ¿cómo podríamos ver algo analógico? Imaginen ustedes que esta señal aquí, que parece más o menos sinusoidal, es la señal que uno podría ver del nivel de voltaje en un toma de corriente, ¿verdad? Los 120 voltios que uno sabe que están ahí en el toma de corriente suelen tener este tipo de comportamiento. Entonces, ¿qué podría decir uno que caracteriza algo analógico? Pues si ustedes observan el eje Y, donde tendríamos el valor, los valores que puede tomar esta señal varían del tiempo en el que yo lo esté tomando. Y si yo quisiera caracterizar completamente toda esta forma de onda, yo necesitaría infinitos datos en el tiempo, ¿verdad? Yo podría tomar un dato aquí, otro aquí, espaciados, pero si quisiera caracterizarla aún mejor, tendría que tomar un tiempo de muestreo cada vez más pequeñito. Entonces, en la práctica, bueno, ese es un concepto, voy a mencionarlo nada más, está relacionado con lo que uno suele conocer como ancho de banda. Y entonces, para un sistema que podría tener un ancho de banda muy grande, uno lo que hace es tomar solamente ciertas muestras. De hecho, el Arduino como tal tiene una frecuencia de procesamiento de los datos. Entonces, todos esos datos que se están realizando se ejecutan cada cierto tiempo. Y si uno quiere una aplicación muy precisa, ¿verdad? Podría ser que el Arduino se quede corto, el procesador del Arduino, y hubiese que buscar alguna otra tecnología. Pero entonces, aquí en analógico, lo que quiero que les quede claro es que los valores que puede tomar la señal usualmente son infinitos. Y entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo típico? Por ejemplo, se me ocurre los datos que provienen de un sensor de temperatura, ¿verdad? De ahí la temperatura está cambiando a lo largo del día y tenemos muchos datos que queremos almacenar. Y esos datos tienen probablemente comportamientos muy aleatorios. Entonces, ese tipo de señal podríamos decir que es analógica. Lo que pasa es que cuando uno ya la pasa al Arduino, ya esos valores más bien pasan a ser información digital. Pero este es un concepto muy importante.
Entonces, ya sabiendo diferenciar entre digital y analógico, podríamos hablar de otra parte muy importante del Arduino, que son los puertos de entrada y salida. Entonces, estos pines de acá, que se ven acá, si ustedes observan, aquí se ven unos numeritos. Más adelante pondré otra imagen donde se ve más claro. Entonces, básicamente uno podría contar 14 pines. ¿Y qué es lo que me permiten? Lo que me permiten es comunicar el Arduino con el exterior, ya sea que funcionen como entradas o como salidas. Entonces, noten que aquí estamos hablando de puertos de entrada y salida solamente digitales. Y recordemos que digitales es que puede tener dos estados, alto o bajo, encendido o apagado. Entonces, ¿qué elementos podríamos utilizar, si queremos ver esos pines como entradas? Podemos configurarlos como entradas o como salidas, pero si queremos verlos como entradas al Arduino, ¿verdad? Entonces, ¿en qué elementos podríamos pensar? Podríamos pensar en un interruptor. Vean que un interruptor tiene dos posiciones, entonces dependiendo de la posición en la que se localice ese interruptor, puedo tener encendido un motor o puede ser que ese motor esté apagado, y también podríamos tener un pulsador. Entonces, la diferencia del pulsador es que cuando uno presiona ese pulsador, ¿verdad? Él lo que hace es cerrar un circuito y una vez que uno lo deja de presionar, el pulsador vuelve al estado original. Entonces piensen, por ejemplo, cuando uno va a cruzar una calle y tiene que apretar el botón de un semáforo. Básicamente ellos lo que tienen es un pulsador, ¿verdad? Uno lo presiona una vez y no es necesario presionarlo un montón de veces porque hay un sistema interno que guarda que uno ya lo apretó una vez. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos ver el uso de un pulsador? Entonces, como mencionó don Jairo hace un rato, ¿verdad? Hay una plataforma que se conoce como Tinkercad, ¿verdad? Que a uno le permite simular el funcionamiento de este tipo de circuitos. Y en general es muy buena, ¿verdad? Uno puede ir viendo cada uno de los pines, manda señales de aviso, uno puede ir conectando, por ejemplo, en una protoboard. Esto que se ve aquí blanco a la derecha es una protoboard, es una, por así decirlo, una placa o una tarjeta donde uno hace las conexiones entre los diferentes elementos. Y entonces Tinkercad tiene esa ventaja. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Les voy a mostrar rápidamente qué es Tinkercad para que se ubiquen un poco. Y entonces, aquí tenemos la lectura de un pulsador. Voy a buscar esto que ven aquí es la interfaz de Tinkercad. Aquí tenía varios proyectillos que he estado haciendo. Ahí está cargando. Entonces, nada más noten aquí a la izquierda. Vean que no solamente uno puede implementar circuitos electrónicos, sino que incluso se pueden hacer diseños en 3D. Diseños que ya luego uno pueda llevar a una impresora 3D y generar la impresión final. Entonces, acá les mostraba el uso de un pulsador. Entonces, este de aquí es el circuito que monté. Es un circuito bastante básico. Entonces, vamos a darle chance a que cargue. Como ustedes podrán notar, dentro de esta interfaz, aquí es el área de trabajo donde uno coloca los diferentes elementos que necesita. Aquí en esta pestañita se llama código. Entonces, uno puede poner código en bloques, como lo mencionó don Jairo hace un rato, o uno también puede utilizar algún lenguaje de programación en texto, por líneas. Entonces, serían estas líneas que yo estoy viendo por acá, ¿verdad? Uno puede programar de las dos formas. Dependiendo de la expertise, ¿verdad? A veces uno puede empezar con bloques, o si uno ya tiene un poco más de experiencia, puede empezar directamente con este tipo de instrucciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí básicamente les voy a mostrar
Esta es la interfaz Tinkercad. Vean que yo usando el scroll puedo hacer un zoom. Y lo bonito de esto es que uno puede ver como las diferentes partes. Vean que esto de aquí es un LED. Y yo hice un scroll y tengo mi cursor sobre los diferentes pines. Y entonces puedo saber que esta terminal del LED se llama cátodo, que esta es el ánodo, que esta es la terminal 1. Y entonces, con base en esos nombres, a uno le va a permitir saber cómo puede realizar las distintas conexiones, ¿verdad? Esto es un LED, esto de aquí es una resistencia, esto de aquí sería el pulsador. Y esto de aquí, ¿verdad? Esta tarjeta, básicamente es la tarjeta donde uno montaría previamente los circuitos. Vean que esto es una tarjeta de pruebas. Uno ya cuando tiene el prototipo ya listo y uno sabe que funciona, uno puede comprarse una tarjeta perforada y entonces va montando el circuito tal y como se montó aquí. Y entonces va soldando y entonces ya uno puede tener un prototipo portátil que puede trasladar a diferentes lugares. Entonces, si ustedes notan acá hay un botón que dice iniciar simulación. Entonces, si yo le doy ahí, ¿verdad? Perdón, ya el programa empieza a correr. Entonces, si yo aprieto este botón, de acuerdo con lo que programé, debería encenderse el LED. Entonces, yo lo que programé para este caso es que una vez que yo lo presiono, se encienda un segundo y luego se apague. Entonces se mantiene encendido solamente un segundo. Si yo lo dejo presionado, el botón, el pulsador, entonces él se mantiene encendido. Quiero que noten ahí, por ejemplo, vean que a la par del LED hay como un signo de interrogación. Entonces, ese signo de interrogación, básicamente lo que me está diciendo es, hay una advertencia. Y en este caso, la advertencia que me está dando es que yo estoy haciendo que circule una corriente muy grande por ese LED que eventualmente va a quemarlo cuando yo implemente el sistema ya físicamente o en la vida real, ¿verdad? Esto es un simulador y pues dentro de las ventajas que tiene, ¿verdad? Es que uno no va a estar quemando componentes, ¿verdad? El costo de la inversión en componentes va a ser mucho más bajo. Entonces vean que le da este tipo de información. ¿Qué tendría que hacer yo? Pues cambiar esta resistencia por una resistencia que tenga un valor adecuado. Y ya con eso, cada vez que presione esto, ya no me va a salir ese mensaje de advertencia, ¿verdad? Entonces, esta es la plataforma Tinkercad. Como podrán ver, uno puede hacer conexiones muy fácilmente. Vean la capacidad del zoom que yo puedo hacerle aquí a la pantalla. No hay cómo perderse. Si yo, por ejemplo, quiero conectar esta terminal a algún puerto de salida o entrada digital, vean que yo nada más me paro en el pin, ¿verdad? Tengo que detener la simulación primero, antes de hacer conexiones por aquello. Entonces me paro aquí en el pin y vean que ya hice aquí un cable y yo le puedo dar incluso hasta la dirección. Yo quiero que este cable aquí ya haga una vuelta y que se venga recto y quiero conectarlo aproximadamente, ahí se me perdió, quiero conectarlo aproximadamente en el pin 6, ¿verdad? Entonces ahí hice la conexión al pin 6 y si yo quiero ser muy ordenado y saber cómo he estado haciendo las conexiones, incluso puedo cambiarle los colores para que sea mucho más sencillo para mí verificar que lo haya conectado adecuadamente, ¿verdad? Este tipo de detalles de conexiones y de por qué conectarlo a tierra o a la alimentación, ese tipo de conexiones, de detalles, perdón, los vamos a ir viendo en los siguientes talleres que vamos a ir dando. Entonces, esa es una ventaja de Tinkercad, ¿verdad? Uno puede simular muy parecido a lo que haría en la vida real. Básicamente es el mismo diseño. Lo único, ¿verdad? La limitante es que uno no tiene esa experiencia de estar soldando componentes, ¿verdad? Y haciendo las conexiones físicas. Pero en cuanto al diseño y la lógica que
usualmente es lo más complicado, eso sí puede hacerlo muy bien acá. Entonces, acá tenemos el uso de un pulsador, ¿verdad? Básicamente estamos viendo el concepto de digital. Si lo enciendo, se mantiene, si lo presiono, se mantiene encendido el LED y si no, se mantiene apagado. Lo mismo podría pasar con un interruptor, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es un switch, como los que se utilizan para encender las luces en los hogares, ¿verdad? Si está en una posición, el LED está encendido o la luz está encendida, y si está en la otra posición, el LED estaría apagado. Entonces, por eso es que estamos hablando solamente de elementos digitales. Encendido, apagado, 1, 0. Ahora, ¿cuál es el detalle? El detalle es que yo hace un rato les mencioné que estos pines de acá podíamos utilizarlos como entradas. De eso hemos venido hablando, perdón. Pero nosotros también podemos utilizarlos como salidas. Entonces, ¿por qué como salidas? Porque probablemente queremos encender un bombillo, ¿verdad? Queremos mandar una señal de salida a través de estos pines de aquí, encender un bombillo, o queremos activar un motor, o queremos encender un calentador, ¿verdad? Ese tipo de salidas uno las puede controlar utilizando este tipo de pines. Ahora, otra parte que es muy fundamental, y esta es muy, muy interesante, es la de los puertos de entrada analógicos. Vean que en las diapositivas anteriores hemos hablado de puertos de entrada y salida, pero digitales. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora tenemos puertos de entrada analógicos, es decir, nosotros podemos leer mucha información que puede tomar muchos valores, dependiendo de los sensores que uno conecte a estos puertos de entrada, ¿verdad? Por eso la palabra entrada es, a mi Arduino va a entrar información a través de estos pines, de la 0 a la 5, son 6 pines. Entonces, ¿de dónde, qué información sería útil para mí leer a través de estos puertos analógicos? Por ejemplo, la información que me envían sensores. Entonces, un sensor de nivel, un sensor de temperatura. Vean que la temperatura, por ejemplo, puede variar en algún lugar acá en Costa Rica entre 18 y 27 grados centígrados, ¿verdad? Van a ser muchos valores dentro de ese rango. Puedo medir el pH, puedo medir la posición, puedo medir velocidad, puedo medir muchas variables. Entonces, usualmente los puertos de entrada me permiten desarrollar proyectos mucho más bonitos, ¿verdad? Mucho más complejos. Entonces, tenemos 6 pines y entonces acá el ejemplo que les traigo es el de la lectura de un sensor de temperatura. Entonces, este sensor se llama TMP, ¿verdad? Y básicamente, si uno revisa las especificaciones del fabricante, y es algo que cuando uno esté trabajando mucho con prototipos va a tener que estar haciendo, ¿verdad? Leyendo las hojas de fabricantes de cada uno de los sensores que uno vaya a utilizar en el proyecto. No es necesario comprender completamente toda la información que da el fabricante, ¿verdad? Uno tiene que tratar de discernir qué es lo más importante para desarrollar el proyecto. Entonces, este sensor que conecté aquí, el TMP-36 creo que era, tiene un ámbito de medición de menos 40 grados Celsius hasta 125 grados Celsius. Y entonces, ¿qué es lo que hace él? ¿Por qué es un sensor? Porque él básicamente lo que hace es determinar cuál es la temperatura a su alrededor y con base en esa temperatura emitir un nivel de voltaje. Esa es la información que me va a decir a mí como usuario cuántos voltios hay. Entonces, acá por ejemplo en esta imagen lo que estamos viendo aquí es un multímetro. Entonces, para la temperatura en la que yo tomé esta captura de pantalla,
se tenía una salida de voltaje de 1,75 voltios. Entonces, ahorita lo que quiero es que vean cómo se ve eso, pero utilizando esta plataforma, que es Tinkercad. Entonces, por acá lo tenía. Acá tengo el sensor de temperatura, ¿verdad? Y vamos a ir aquí a la simulación. Voy a hacerle un zoom para que se pueda ver bien. Y entonces, ahí ya estoy corriendo la simulación. Entonces, dentro de las ventajas que tiene Tinkercad, es que él maneja muy bien los datos de los componentes que utiliza. Entonces, es como si uno lo estuviera haciendo en la vida real. ¿Por qué les digo eso? Vean que si yo me paro en este sensor de temperatura, ahí le di clic, y arriba aparece como un símbolo de un termómetro y una barrita. Entonces, si uno varía esa barrita, uno puede ir cambiando la temperatura a la que estaría ese sensor. Y entonces vean que cuando yo modifico esa barrita, el nivel de voltaje que se ve aquí en el multímetro va cambiando, ¿verdad? Aquí el único inconveniente es que en esta barrita que yo varío, los números no se ven tan bien. Pero, por ejemplo, si yo simulo que estamos a una temperatura aproximada de 50 grados Celsius, que sería como ahí justamente, vean que la lectura de voltaje que me estaría dando el sensor es de 1 voltio. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a la hoja de datos del fabricante, vean que aquí dice que es el TMP36. Entonces, yo aquí busqué la hoja de datos del fabricante, que es esta de acá, y la curva del TMP36 es esta del medio. Entonces vean que en el eje X yo tengo la temperatura. Si la temperatura es de 50 grados Celsius, entonces yo voy a tener una indicación por parte del sensor de una salida de voltaje de 1 voltio. Entonces vean que esto que me está dando el fabricante está concordando con la información que me está dando el simulador. Es decir, el simulador sí viene siendo una herramienta confiable, ¿verdad? No va a pasar que lo hice en el simulador y ya cuando lo implemento en la práctica no va a funcionar. Puede que no funcione, pero ya es un error tal vez de alguna conexión, ¿verdad? De algún detalle por ahí. Pero esto evidencia que sí podemos confiar en el simulador. Entonces, otro punto muy importante cuando uno está desarrollando este tipo de prototipos es saber dónde se puede buscar información de ayuda. Entonces, como yo les he mencionado, sobre Arduino hay muchísimas fuentes de ayuda. Entonces, los proyectos bastante interesantes que yo les mencioné al inicio de la charla, ¿verdad? Yo los tomé de acá, de Arduino Project Hub. Entonces, básicamente aquí se suben N cantidad de proyectos. ¿Qué información puede ver uno ahí? Uno puede ver todos los sensores que se utilizaron, todos los actuadores que se utilizaron, cuál fue el código que se utilizaron, si hay comentarios de gente que lo trató de implementar y tuvo ciertos errores, posibilidades de mejora. Entonces, en esta página, si ustedes lo escriben así en Google, ahí van a ver toda esa información para una gran variedad de proyectos. Recuerden que básicamente de ahí uno puede tomar alguna idea, pero la aplicación final requiere que uno la adapte a esa necesidad en particular que uno está tratando de atender. Y también lo bonito es que uno puede, por ejemplo, poner comentarios. Ok, yo hice esta conexión, pero tengo tal y tal error. ¿Qué me recomiendan? ¿Verdad? Entonces, hay muchas fuentes y hay mucha gente que está dispuesta a ayudar bastante cuando uno utiliza este tipo de herramientas. Como les mencioné, búsquedas en internet en general, siempre van a encontrar mucha información. Y, por supuesto, Tinkercad, ¿verdad? De momento, dentro de las herramientas que he estado explorando, ¿verdad? Es como la que permite simular y probar los circuitos de una forma en que uno sí pueda entender lo que está haciendo, ¿verdad? Es como la herramienta más amigable que de momento he encontrado para ir trabajando en estos
en estas épocas de pandemia, ¿verdad? Entonces, ¿qué otras tecnologías puede uno complementar con Arduino? ¿Y por qué esto? Porque uno quiere que este proyecto sea mucho más completo. Entonces, uno podría hablar de impresión 3D, ¿verdad? Aquí tenemos una impresora 3D. Ahí se está imprimiendo una forma. Acá tenemos un ejemplo de un carro que se imprimió. Aquí tenemos un ejemplo de una catedral. Como mencionaba el profesor Jairo, ¿verdad? Uno podría implementar, por ejemplo, un semáforo con impresión 3D y ahí colocarle los LEDs para que se vea bien bonito. Uno podría hacer una especie de casa y, por ejemplo, simular un proyecto de domótica donde uno esté controlando qué luces se encienden y qué luces no, ¿verdad? O si uno quiere controlar un portón eléctrico para abrir o cerrar un garaje, ¿verdad? Ese tipo de cosas uno podría implementarlas. Y también el uso de cortadoras láser, ¿verdad? Si ya uno quiere trabajar con otro tipo de materiales, llámese maderas, aluminio, material metálico en general, ¿verdad? Y si uno quiere hacer diseños mucho más personalizados, incluso grabando cosas en los materiales, entonces ya puede utilizar este tipo de herramientas, ¿verdad? Y recordemos que usualmente en la mayoría de prototipos nosotros tenemos que aislar los componentes electrónicos de la humedad, de la lluvia, del polvo, de la suciedad. Entonces, uno puede utilizar tanto la impresión 3D como las cortadoras láser para generar el case o la estructura que permita aislar esos componentes de condiciones ambientales. Ahora, ¿qué vamos a hacer en los próximos talleres? Bueno, ya tenemos planeados unos talleres. Por ejemplo, se va a desarrollar un silabario electrónico, ¿verdad? Nada más lo voy a mencionar brevemente. Entonces, básicamente este proyecto está enfocado en enseñar a los estudiantes de primaria cómo empezar a construir sus primeras palabras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí pueden observar en la pantalla LCD que hay una palabra meseta que tiene 3 sílabas. Entonces, con estas perillitas de acá, que son potenciómetros, uno les puede ir dando vueltas y uno lo que hace es variar la sílaba que se va desplegando en la LCD. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el estudiante vaya variando esta sílaba, esta o la otra, la que él quiera, y vaya formando nuevas palabras y se las vaya diciendo al maestro o al profesor. Y si él, por ejemplo, ve, ok, con la primera sílaba y la tercera sílaba solamente estoy formando la palabra, no necesito la del medio, entonces yo puedo utilizar estos interruptores que se ven acá para apagar una determinada sílaba, ¿verdad? Por ejemplo, puedo apagar al presionar este interruptor la sílaba C, entonces me quedó la palabra meta, ¿verdad? Este proyecto, cómo hacerlo, la lógica, las distintas conexiones de componentes, eso lo vamos a ver en el taller de mañana. Tenemos otro taller, este es de aprendiendo los colores. Creo que este lo tengo por aquí a mano en Tinkercad. Voy a ver si se los puedo mostrar rápidamente. Es este proyecto de acá. Entonces, si yo le doy acá a iniciar simulación, básicamente, ¿cuál es la idea? La idea es que el estudiante que está aprendiendo los colores, el niño, ¿verdad? Llegue y presione este botón, ¿verdad? Y entonces vean que el LED se encendió. Y entonces aquí uno sabe que el LED se puso de, este es lo más grande, de color verde. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el estudiante tiene que presionar uno de estos dos botones indicando cuál es la palabra correcta. Entonces, si la palabra correcta es verde, tiene que apretar este botón. Si la palabra correcta es turquesa, tiene que apretar este. En este caso, la palabra correcta es verde. Entonces, si yo aprieto este botón, ahí se pegó un poco, ahí está. Entonces, ¿qué me aparece? Me aparece un mensaje que dice muy bien, ¿verdad? Entonces, es una forma más entretenida de estar aprendiendo.
Si yo vuelvo a presionar este botón, bueno, volvió a aparecer el verde, pero la idea es que se generen colores aleatorios. Ahí apareció un verde claro y vea que también se genera otro nombre de forma aleatoria, anaranjada. Entonces, si yo digo que mi color es anaranjado, porque aún no los domino y presiono este botón, entonces ahí lo presioné, lo que me sale es un mensaje que dice intenta de nuevo. Entonces vuelvo a probar con otro color. Vean que aquí me salió un color rosado, presiono este botón y ahí me sale muy bien, ¿verdad? Ese es otro de los proyectos que también vamos a desarrollar y explicar cómo hacer todo el tema de las conexiones, los componentes que se ocupan y la lógica de programación. Y finalmente el otro proyecto que tenemos, ¿verdad? Es este proyecto de cuidando el crecimiento de una planta. Entonces básicamente lo que tenemos son unos sensores de temperatura y de luz solar para determinar en qué momento necesitaríamos activar una bomba de agua y en qué momento también deberíamos activar, por ejemplo, unas lámparas LED para dar luz a esa planta y que continúe con su crecimiento normal. Entonces, la idea de estos talleres que se han planteado básicamente es tratar de motivarlos a ustedes a explorar y a utilizar este tipo de herramientas, ¿verdad? No se preocupen si no dominan los conceptos, ¿verdad? Ahí poco a poco uno los va a ir aprendiendo, ¿verdad? Y sí se le van grabando ahí las ideas, ¿verdad? No se preocupen por eso. Y también la idea de estos talleres iniciales con esta plataforma es, más que todo, ver qué necesidades tienen ustedes para darles un acompañamiento y entonces ya dar talleres más focalizados en las necesidades que ustedes tengan o darles un acompañamiento más personalizado, ¿verdad? Tal vez a alguna persona le interesa el sensor de proximidad para mantener el distanciamiento social en estos momentos, o tal vez a alguna persona le interesa implementar un semáforo vehicular para hablar de educación vial con sus estudiantes. Entonces la idea es darles una panorámica de las cosas que se pueden hacer, de los conceptos básicos y ya luego tratar de ir centrándonos en esas necesidades que ustedes tienen.